Pues buenas y bienvenidos a una entrega de Teatro Crítico en la que vamos a hablar de un artículo escrito por Gustavo Bueno Martínez titulado ¿Qué es la universidad? Fue solicitado y publicado por la revista Autenticidad, al frente de la cual estaba Vidal Peña por aquel entonces, y se publicó en 3 entregas o bloques, la primera en noviembre de 1961 y las otras 2 en febrero y mayo de 1962. Para ello contamos con la presencia de Tomás García López. Buenas tardes, Tomás, ¿cómo estás? Buenas tardes, bien. Un poco triste, vamos, un poco consternado y quiero aprovechar pues para enviar a nuestro buen amigo Vicente Chulia pues el pésame y las condolencias, vamos, porque Carmen y yo cuando estuvimos en Valencia conocimos a esta mujer y vimos que era una mujer encantadora, bueno, los padres, el padre, el compositor don Salvador Chulia, bueno, eso. Entonces, pues estoy afectado realmente, porque si conoces a la persona que ha fallecido, estuvimos varios días allí y nos trató de una manera tan, eh, tan estupenda, vamos, tan generosa, que bueno, pues eso es lo que quiero, un pequeño recordatorio a nuestro compañero Vicente Chulia. Muy bien, ya puedo Pues continuar. nos unimos a las condolencias, lamentándolo mucho, fue un golpe grande, y desde aquí pues le mandamos nuestro más afectuoso afecto y cariño, porque le estimamos mucho y, como tú bien dices, la familia siempre tiene y ofrece un trato exquisito y cariñoso para con todos. Y bueno, también nos acompaña hoy Marcelino Suárez Zardura. Hola, Marcelino. Hola, buenas. También quiero sumarme a las condolencias de Tomás. No conocía, no tenía el gusto, tuve el gusto de conocer a la madre de Juliá, pero conociendo a Vicente, pues sé ya de antemano que va a estar muy sentido, ¿no? Porque bueno, es decir, la fuerza vital, ¿no? Que tenía también Juliá, pues esto le tiene que afectar sin duda, claro. Pues sin más, procedemos a tratar el artículo de Gustavo Bueno, escrito en 1961, y cedo la palabra a Tomás García para que comente en la medida que considere oportuno el primer bloque del artículo y los desarrollos Muy bien. O sea, que vamos considere a ir ajustados. como son tres bloques, pues tres Eso es. intervenciones. Muy bien. Pero fíjate, yo antes no puedo, no puedo pasar por alto unas palabras de reconocimiento, en principio a Gustavo Bueno Sánchez, porque es cierto que don Gustavo escribió mucho pues durante 7 décadas, desde 1900, la década de 46-55, siguiendo su propia nomenclatura, y un año, hasta el año 1916, donde que tuvo agallas para publicar El ego trascendental. Pues yo le decía el otro día a Gustavo, le debemos mucho a tu padre, pero también a ti, porque gracias a ti podemos leer todo esto. Bueno, el segundo reconocimiento es para ti, Alberto, Vaya, porque tú te has sumado precisamente a esta búsqueda, y entonces es absolutamente de agradecer. ¿Y por qué sabemos que está a salir ya pues tu biografía sobre don Gustavo? Y lo que te dije el otro día por teléfono, pues lo quiero decir públicamente. Es decir, que tu biografía, con esa integración de tantas entrevistas, pues va a suponer, y te lo decía, junto al diccionario filosófico de Pelayo García Sierra, pues una obra monumental para acceder a la figura de don Gustavo, al filósofo más ilustre del presente, ¿verdad? Pues de alguna manera, emulando a Diógenes Laercio, podríamos hablar de la vida y la obra del filósofo más ilustre del presente, Gustavo Bueno. Y entonces, pues eso también es yo quiero pues anunciarlo con verdadero júbilo, porque, en fin, y creo que te lo debemos a ti, porque además te has
implicado y estás llevando pues esta línea de teatros críticos sobre textos nucleares de don Gustavo. Y también quiero, ¿por qué no?, hacer un reconocimiento a tus dos invitados del teatro crítico del otro día, a Daniel Alarcón y a Santiago López, precisamente chicos muy jóvenes que suponen algo así pues como la tesis de que el materialismo filosófico, la recurrencia del materialismo filosófico. Cuando gente tan joven, fichada por ti, con tus buenas maneras de encontrar gente que está en esta línea, pues son capaces de hacer los análisis que hicieron también sobre un asunto relacionado con la educación, pues vamos muy bien. Es decir, que yo te felicito por todas estas cosas y también quiero pues dar la bienvenida a estos chicos tan jóvenes que se han sumado a nuestro proyecto y esto es por ahí. Bueno, he dicho esto que a mí me parecía que era obligado, junto a lo que dijimos hace un momento respecto al fallecimiento de la madre de Julia, pues pasamos ya, no queda más remedio, pues a nuestra ocupación en este momento, que es comentar este artículo del 61 y 62. Y entonces lo primero que se me ocurre decir es que, en principio, en relación a tanto al primer bloque, segundo y tercero, que se trata de un texto de transición. ¿Qué tipo de transición? Pues el paso de don Gustavo de la enseñanza media a la universidad. Justamente en el año 60 se hace cargo de la Cátedra de Fundamento de Filosofía e Historia de los Sistemas Filosóficos, ¿verdad? Y justo en el 61, imbuido tal vez, pues yo qué sé, por el júbilo de haber conseguido ese destino universitario, pues yo veo en este texto, pues eso, mucha euforia. Es un texto eufórico sobre las posibilidades de la universidad vistas desde la Academia Platónica. Esta es la primera aportación que se me ocurre hacer. No nos olvidemos de que él estuvo 10 años en la enseñanza media, en el Instituto Lucía de Medrano, desde el año 49 pues hasta el 60. Y eso se ve en su artículo, porque hay referencias a la enseñanza media precisamente porque busca la especificidad de la educación universitaria frente a otras instituciones que también se ocupan de la educación, ¿no? Y esto es, a mi juicio, pues que tiene que ser apuntado, ¿no? Bueno, entonces voy al primer bloque ya, que como todo el mundo que haya tenido acceso a este texto, pues lo titula él Necesidad de reflexionar sobre la universidad. Y entonces yo aquí remarcaría la idea de reflexión, ¿verdad? Un término que don Gustavo desarrolla en otros textos, en otros... Bueno, ¿y qué es lo que nos dice en este primer apartado? Pues que la universidad es una institución, con lo cual ya adelanta lo que luego va a ser su artículo sobre las instituciones, ¿verdad? Un artículo, pues, sobre las instituciones que es del año, que no se le olvide, del año 2005. Y entonces aquí ya aparece precisamente algunos de los rasgos genéricos que él aplica a todas las instituciones, que son las normas, que la universidad tiene reglas propias, pero también valores, la axiología, y luego el tema de la racionalidad, que yo veo en este artículo de nuevo pues una referencia muy clara a la noetología, vamos, sin ir más lejos, ¿verdad? Pero claro, él lo que dice es que lo que busca no son rasgos genéricos sobre toda institución posible, sino rasgos específicos y que sean diferenciales a la vez y que sean estructurales. Y a esto lo llama esencia, claro. Esta es la cuestión. ¿Por qué? Pues porque esto quiere decir que hay que buscar las invariantes, las estructuras, las construcciones lógicas necesarias y
Y todo ello, pues claro, con claridad y con distinción, pero no con utopía. Es decir, que este es el asunto importante de este apartado. Bueno, entonces él, claro, distingue claramente pues entre esencias culturales positivas y lo que él llama esenciales trascendentes. Entre las instituciones positivas, pues él cita varios ejemplos: un club de fútbol, una empresa, un instituto de idiomas, y como instituciones que él utiliza la palabra trascendente, que luego va a distinguir trascendente de trascendental. Eso es muy importante y además pues yo creo que saca mucho partido de esta idea, sobre todo cuando se refiere a las universidades medievales, ¿verdad? Luego hablaremos de eso porque está en otro bloque. Y como instituciones trascendentes, pues está la Iglesia y el Estado, porque giran en torno, dice don Gustavo, no podríamos decir a consideraciones positivas o consideraciones empíricas, sino pues más bien a ideas, ¿eh? Y entonces la idea de Iglesia pues está en función de la existencia humana, la idea de existencia, y el Estado en torno a la idea de justicia. Y entonces dirá, pues la universidad gira en torno a la idea de verdad. Ya nos ocuparemos de eso, ¿verdad? Bueno, entonces lo que él se pregunta es precisamente esto, que la universidad no puede agotarse a través de lo que es una institución técnica, sino que pues él va a decirnos que tiene la categoría de trascendente, ¿verdad? Bueno, y luego abundaremos un poco en esa distinción entre trascendente y trascendental, porque lo deja ahí, ¿verdad? Entonces, bueno, claro, y dice que no es una cosa dicotómica, sino que hay, pues naturalmente, instituciones que podríamos llamar positivas, que alcanzan grados de trascendentes, y pone como ejemplo el fútbol, precisamente. Y claro, pues es que es una verdad como un templo, es decir, que algunos partidos de fútbol pues alcanzan algo más que simples consideraciones técnico-futbolísticas, ¿verdad? Sobre todo cuando se enfrentan en España, por ejemplo, el Barcelona y el Madrid. Pues eso es una cosa que, digamos, que trasciende lo meramente deportivo. Y no digamos en partidos internacionales, como puede ser entre España y Francia, España y Gran Bretaña o España y Marruecos. Esto es así de claro. Y ocurre también lo contrario, claro, que las instituciones trascendentes pues tienen que dar también criterios positivos para su es decir, para su conocimiento. Bueno, entonces, él habla de reflexionar y los que le hemos escuchado tantas veces a don Gustavo sabemos que para él la reflexión no es la reflexión cartesiana, sino que solamente podemos reflexionar cuando previamente hemos discutido simetría, hemos hablado con otras personas, con otras gentes, y a través de la transitividad, es decir, cuando nos hemos referido a personas del pasado es decir, cuyo legado nos ha llegado por vía transitiva, a través de otras personas, ¿no? Bueno, en relación a la transitividad, pues en el texto, supongo que también vosotros habréis reparado en que hay referencias muy importantes pues a filósofos del pasado, claro, es decir, está Plotino, Platón, la teoría especulativa de Plotino, la teoría de la verdad de Plotino, la teoría platónica de la verdad, pero también la universidad medieval. Esto es importante, estas referencias podríamos decir transitiva. En cuanto a la simetría, ¿por qué don Gustavo se preocupa de la universidad? Porque podríamos decir, utilizando la nomenclatura de Ortega, que no es que me agrade mucho, era el tema de aquel tiempo, el asunto de la universidad. Y entonces, pues, de alguna manera, don Gustavo está pensando contra sus colegas. Vamos, en una palabra. Y fíjense, traigo aquí algunos ejemplos para demostrar este asunto. Es decir,
en esta década de los 60 hay una tremenda preocupación por lo que es la universidad, el papel que tiene que funcionar en el contexto de los movimientos estudiantiles. Claro, que esto es así de claro, es decir, la universidad está revuelta. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Bueno, un ejemplo muy claro. Aranguren, en el 68, pero ya lo había dicho en artículos menores, escribe un librito que lo titula precisamente El problema universitario, y que él, para hablar de la universidad, pues recurre precisamente a lo que serían respuestas positivas. Hay un problema técnico, hay un problema social y hay un problema político. Este es el librito de Aranguren, ¿no? Pero que está pensando precisamente desde los criterios que don Gustavo cree que son insuficientes, y por eso él propone la vía de lo trascendente y la vía de suponer que la universidad tiene que ver con una idea filosófica. Está el libro de Sacristán, es decir, sobre el lugar de la filosofía en los estudios superiores. También reduce, por así decirlo, las cuestiones universitarias pues a cuestiones técnicas, en cuanto al profesorado, referido sobre todo a la filosofía. Y el otro ejemplo que tenía aquí en casa, estuve buscando estos días a ver si tenía más, un Cuadernos para el Diálogo del año 66-67, o sea, en esta década, ¿no? En la que volvemos a encontrarnos pues con Aranguren, volvemos a Gustavo Bueno escribe La excepción de Oviedo, pero también en este artículo pues está otro colega suyo, claro, que es Tierno Galván, sobre el asunto de la universidad. Y luego están, entonces Gustavo Bueno en este artículo pues lo que viene a decir es que la situación en Oviedo, en la situación la universidad está bloqueada por una sociedad de familias que no deja que los profesores pues hagan su tarea porque están solicitando el aprobado general. Fíjense ya cómo se adelanta don Gustavo este asunto. Y entonces él se plantea en este problema que cómo puede reaccionar la universidad ante un asunto de este tipo, es decir, una cuestión sociológica. Bueno, pues en este Cuaderno para el Diálogo, Salustiano del Campo reduce las cuestiones universitarias pues a una cuestión sociológica. Y el gran amigo de don Gustavo, Mariano Yela, pues hace un trabajo precioso, esto sí, pero de carácter estadístico, demostrando pues cómo deciden los alumnos estudiar en una universidad u otra o una especialidad u otra, este asunto. Bueno, pues realmente don Gustavo, cuando escribe este libro, pues aparte de tener en cuenta la teoría de la verdad de Plotino, Platón y la verdad trascendente basada en la fe, en el dogma de las universidades medievales, pues está pensando contra sus colegas, porque no cree que para hablar de la universidad sea suficiente pues esto que podríamos llamar pues eso, instituciones positivas o instituciones pues empíricas, sino que tiene que haber algo más, ¿no? Y precisamente para dar estabilidad, porque considera él que se trata de una institución que tiene el rango pues de instituciones más poderosas, que van más allá de un club o de una empresa y que la equipara pues a la idea a la Iglesia o al Estado. Un fragmento de este primer bloque donde don Gustavo pues demuestra que estaba preocupado por el proyecto de noetología. Fíjense, lo leo muy rápidamente. Pero en la esfera de las realidades culturales, es decir, aquellas realidades que son configuradas gracias a la explícita y, por así decir, artificiosa intervención de la conciencia humana y que, por consiguiente, solo por educación de las generaciones a otras perduran, tiene aplicación el concepto de esencia, con una circunstancia que hace resaltar además la oportunidad de este uso, que las realidades culturales, en la medida en la que son precisamente obra de la conciencia humana y en la medida que esa conciencia procede siempre dentro de las categorías lógicas, poseen la esencia, no solo acaso
por una condición de nuestro conocimiento, sino como un componente de la misma realidad cultural. Las realidades culturales, el Estado, la familia, el arte, conservan siempre la huella de los mecanismos lógicos de la conciencia. Son esencias abstractas, concebidas muchas veces en grado aparentemente utópico, que han logrado tomar realidad. Bueno, esto, pues eso Bueno, es, pues la estupendo. noetología en vena, ¿eh? Sí, claro. Bueno, pues poco más puedo decir que lo que ha dicho Tomás, ¿no? Porque digamos que ha dibujado prácticamente punto por punto lo que significa el artículo de qué es la universidad. Y estoy plenamente de acuerdo además con la serie de cuestiones que ha suscitado Tomás. Simplemente quería comentar que resulta a veces muy difícil, porque este artículo está dividido en tres partes, pues exponer una parte con independencia de las demás, ¿no? Porque tengo la impresión, igual me equivoco, pero tengo la impresión de que este artículo está como estructurado desde una perspectiva noetológica. Ya afirmó antes Tomás por dónde iban los tiros, ¿no? La perspectiva, de hecho, está dividido en tres partes, y la primera parte podría entrar perfectamente en lo que es una prótesis propositiva, ¿no? El tema de la proposición, y luego vendría la segunda parte, que sería una contraposición, y como dice Tomás, es una contraposición frente a las escuelas que sus propios compañeros o profesores de universidad están defendiendo, y finalmente vendría la parte de la resolución, cuando él establece la idea en función de la cual como elemento trascendente se configura, habría que pensar la universidad, ¿no? Bien, pues esto por una parte, ¿no? Creo que la primera parte del primer bloque podría pensarse en esos términos, pero sobre todo lo que nada más empezar a leer el artículo, lo que llama poderosamente la atención es esa, claro, y aquí tengo que hacer alusión a una cuestión que se suscitó un día con Luis Carlos. Es que Luis Carlos decía que lo que había que fijarse eran las partes diferentes y no en las partes comunes, ¿no? A propósito de poetizar, ¿no? Pero lo que llama poderosamente la atención es que hay una permanencia aquí, que es esa metodología dialéctica que constantemente está ejercitando don Gustavo Bueno, ¿no? en este tipo de artículos, y que es una metodología dialéctica que sigue así hasta, qué sé yo, por poner algún libro, hasta Zapatero y el pensamiento Alicia, donde cada uno de los artículos está dividido en tres partes y que resuenan enormemente a esa aplicación de un método noetológico, con su parte, con su prótesis, con su contraposición y con su resolución. Entonces, en ese sentido, aquí suena poderosamente ese tipo de forma de argumentar, de metodología y de enseñanza, porque en este sentido el artículo que es la universidad, leído y releído numerosas veces, es un verdadero canon. Es un canon que puede servir como metodología a cualquiera que quiera escribir un artículo o que quiera hacer una pequeña investigación, porque te da las piezas exactas de cómo tiene que ser el procedimiento, el abordaje el planteamiento sobre un tema en concreto, en este caso la institución de la universidad. Bien, en segundo lugar también, y esto ya lo dijo Tomás, por supuesto, el hecho de que aquí no está formulada en este año, 1961, no está formulada la teoría antropológica de las instituciones, pero el tratamiento que le da la universidad es el tratamiento de una institución, pero además tampoco está formulado de manera explícita la distinción entre, diríamos, parte tecnológica o momento tecnológico y momento nematológico, pero se está ejercitando constantemente esta distinción entre el momento nematológico y el momento tecnológico de la institución. De hecho, cuando habla de las representaciones que subjetivamente tienen los sujetos de la universidad, que no van ni al mismo ritmo ni a la misma vez de lo que significa la universidad por sí misma como institución objetiva,
ya nos está dando claramente la pista de que esas representaciones de las subjetividades de cada uno de las partes gremiales de la institución, los profesores o los alumnos, son representaciones que pueden acabar incluso alienadas porque no ajustan entre sí. Es decir, estamos ante la parte nematológica. Frente de eso, en contraposición, dibuja un fondo que es la parte tecnológica, es decir, el momento tecnológico de la institución universitaria. En ese sentido, también es muy, muy rico el trabajo también aquí, ¿no? Y después también la distinción entre representación, que está más tanto representada como ejercida, la distinción entre representación y ejercicio, porque de hecho llega a nombrar al principio del texto las representaciones subjetivas, es decir, están funcionando una serie de conceptos que están apareciendo, claro, en la biobibliografía de Gustavo Bueno, seguramente cuando un lector pues lee cosas de Gustavo Bueno, si empezase por el año 40 y tantos, pues vería que aparecen cosas y que no acaban de encontrar su conexión. Pero cuando llegamos a los años 70, 80, finales de los 60, con el artículo del ensayo, por ejemplo, estas líneas que se iban trazando empiezan a aparecer urdidas y a cobrar sentido en una trama. Y entonces, claro, esto hay que hacerlo siempre desde la obra más reciente, ¿no? Pero que esas cosas están ahí, a mí me parece una cosa que no ofrece mayor discusión. Y con esto acabo. Pues sí, no puedo estar más de acuerdo con vosotros. De hecho, a mí la lectura inicial se me ponía en relación con el artículo que comentamos en el anterior Teatro Crítico, escrito 40 años después, pero en el que se mantenía prácticamente el esquema de tratar la vigencia del problema en el presente en marcha de cada momento, ver su vigencia, ver la dialéctica que se producía. De hecho, habla de la institución, ¿no? de cómo tiene que ser tratada públicamente, con lo cual también enlaza con el pensamiento público del que nos ha hablado Tomás García numerosas veces, cómo existe esa dialéctica. Y además comenta que llevan un año de coloquios universitarios tratando del tema y él los recoge para reflexionar, como indicaba Tomás García. Que es totalmente de acuerdo. Pues por no alargarme más, pues te cedo la palabra si quieres, Marcelino, para que trates el segundo bloque en el que ya empieza a dar un tratado de las posibles respuestas que a la pregunta se puedan dar. Claro, como muy bien dijo Tomás, aquí tenemos que hablar dice Tomás, dice que hay instituciones que son positivas y dice que hay instituciones que son trascendentes. Entonces, en este segundo bloque trata de analizar en concreto qué son esas instituciones positivas, ¿no? Y entonces dice que claro, que estas instituciones esenciales positivas suponen que hay una serie de coordenadas y que estas coordenadas se dan dentro de un marco. Estas coordenadas se dan dentro de un marco de tal manera que dentro de ese marco, pues desde esas perspectivas positivas, pues se podrá interpretar la esencia de la universidad. Es muy interesante observar esto. Quiero hacer una nota o un pequeño excurso aquí porque lo que está Gustavo Bueno es buscando un fundamento en las cosas. Aquí no está como podremos encontrar en otros filósofos, no. Busca un fundamento en las cosas y esas coordenadas tienen que darse en la realidad misma que está en marcha. El hecho de que Gustavo Bueno presente 3 coordenadas, como va a encontrar aquí, a las que podríamos llamar, por ejemplo, X y Z, en tanto que coordenadas, son porque se dan coordenadas que están cruzando por la institución universitaria. Él dice, por ejemplo, existe un conjunto de coordenadas que son coordenadas de tipo genérico, pues sociales, políticas, religiosas, que de alguna manera desde ellas se quiere determinar lo que es la universidad, ¿no? Después existe también la posibilidad de otra serie de coordenadas que ponen el punto, diríamos, de apoyo en valores, en una tabla de valores, es decir, son una tabla de valores considerados afines a la universidad.
una tabla determinada. Por ejemplo, aquí cita en un momento determinado a Arquímedes, ¿no? Y después dice que hay un sistema de coordenadas que son un sistema de coordenadas que nos remite al sistema de profesiones. Es decir, pues por ejemplo, a las profesiones de los médicos o a las profesiones de los abogados y así sucesivamente, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo interpretar estas coordenadas que diríamos que se dan en la realidad? De hecho, es decir, genéricas a la universidad, otras coordenadas que estarían propiamente dentro de la universidad y otras coordenadas que serían el sistema de profesiones. Y dice, pues desde la idea de racionalización. Y justamente para salvar el argumento, pues es decir, contra quien esté pensando, dirá, y además esta idea de racionalidad no es una idea de racionalidad que me saque yo de la chistera, sino que está en la tradición y está en los discursos que hablan sobre la universidad, ¿no? Entonces, claro, dice, pues la idea de las tres coordenadas tamizadas a través de la idea de racionalización, pues dan lugar a tres supuestos, ¿no? Y entonces dice, pues los supuestos, la primera coordenada nos daría, a través de la idea de racionalización, nos daría lugar a supuestos previos del ejercicio académico, como por ejemplo supuestos de tipo humanista, que se consideran pues propios de la vida académica. La segunda de coordenadas da lugar a supuestos homogéneos que tienen que ver con la vida académica, como por ejemplo aulas, laboratorios, reuniones, bibliotecas. Es decir, aquí desde esta perspectiva la universidad es pues se concibe como escuela, ¿no? Y por último, el tercer sistema de coordenadas, pues entonces se refiere a una serie de profesiones que sería de alguna manera aquello que definiría la universidad, ¿no? Sin embargo, dice, tampoco se para aquí, porque lo que dice es, como consecuencia de estas coordenadas que se van configurando, entonces tenemos tres alternativas de concebir qué es la esencia de la universidad. Y estas tres alternativas, o tres tipos, que él considera sobre qué se entiende por universidad, son el tipo 1, que dice aquí, según el primer tipo, criterios genéricos de coordenadas genéricas, la universidad sería como una formación, consistiría en la formación del ser humano, ¿no? Es decir, por su especialidad y tanto por su especialidad como en su conjunto. Y esto se vería realizado, por ejemplo, en el Studium Generalis de la Universidad Europea. No así de la norteamericana, que Gustavo Bueno se encarga perfectamente de deslindar estas cuestiones, porque esta especie de conocimientos de formación general de la universidad norteamericana serían más propios del bachillerato, en aquel momento en el que Gustavo Bueno está diciendo eso, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el fin que persigue este tipo de alternativas frente a las que él se va a plantear? Pues el fin es formar hombres, ¿no? Formar hombres desde una perspectiva o bien política o bien religiosa. El segundo tipo de alternativas contra las que Gustavo Bueno va a exponer su tesis es las que defienden la universidad como una función intelectual, es decir, pues como es como si fuese la universidad la depositaria de los conocimientos adquiridos, ¿no? Como si fuese su función la investigación y la difusión de esa investigación. Y de alguna manera se piensa en las verdades, pero se piensa en las verdades como conjunto patrimonio de la universidad, no como posteriormente va a decir Gustavo Bueno en el tercer bloque del artículo, ¿no? Y por último, quedaría la universidad como la alternativa ideológica o representacional de la universidad como conjunto de profesiones, ¿no? Y entonces, según esta perspectiva, la universidad tendría la función de hacer profesionales, de hacer médicos, de hacer abogados, etcétera, etcétera. Ahora bien, dice Gustavo Bueno y es lo interesante de este segundo artículo, y aquí vemos la cuestión dialéctica, cómo se está renovando, ¿no? Porque todo este recorrido que está haciendo Gustavo Bueno es, frente a la posición propositiva que vimos antes, está haciendo una contraposición, pero es una contraposición que luego
va en este artículo a eliminar, va a desechar de un modo apagógico. ¿Por qué? Porque el tipo 1, por ejemplo, dice, pues el tipo 1 no es suficiente. No es suficiente porque es genérico y porque además sería típico de un grupo social o de un grupo socioprofesional, que sería el de los políticos, que buscan definiciones de términos generales. El tipo 2 también sería gremial, es la ideología propia de los profesores universitarios. Y el tipo 3 es la propia de los profesionales, de los colegios de médicos o de los colegios de abogados. Y en cualquier caso, la universidad no podría ser reducida a estas ni por partes ni en conjunto, porque son genéricas. Por partes porque son genéricas e insuficientes, y en conjunto porque son contradictorias entre sí. Y entonces lo que hace es plantear la cuestión, que es el tercer punto, ¿no? Y la cuestión es, si la universidad ni es formación de ciudadanos, ni es promover la investigación, ni es preparar profesionales, solo nos quedan dos salidas. Y dice, pues una salida es caer en el escepticismo total y abandonar toda reflexión sobre la universidad. Y la otra perspectiva es buscar la posibilidad de que tengamos que acudir a supuestos trascendentes y no a supuestos positivos, porque los supuestos positivos son propiamente supuestos, diríamos, escasos, que no dan cuenta del todo del significado global. No perdamos de vista la importancia que debe de tener, yo al menos veo cierta conexión aquí, con las estructuras metafinitas, porque de alguna manera esta concepción positivas toman la universidad desde las partes, mientras que la otra concepción la toma desde el conjunto, ¿no? Como la Iglesia o como el Estado y así. Bien, me parece que más o menos podría exponerse así la cuestión. A mí esta parte pues me parece interesantísima porque se ve toda la metodología apagógica funcionando aquí hasta dar de sí lo máximo, ¿no? Muy bien, eso es. Tomás, si quieres añadir. Bueno, pues, hombre, esta exposición que ha dicho Marcelino, pues ya está, ya lo ha dicho todo, vamos, francamente es estupendo lo que acabamos de escuchar. Bueno, pues entonces añadir tan solo, pues, el hecho de que precisamente en este apartado, en este segundo apartado, pues sigue presente su preocupación por la noetología, porque la palabra racionalización, pues ya lo dice todo, ¿verdad? Es otro de los, la racionalidad, lo que le está realmente preocupando, ¿verdad? Entonces, estos supuestos de los que nos acaba de hablar Marcelino, es decir, que se resumen esencialmente en patrones de conducta, tabla de valores no seológicos y sistema de profesiones, a grandes rasgos, ¿verdad? Pues estos supuestos, pues los sistematiza en torno a ese concepto de racionalización, dice él, ¿verdad? Y entonces, pues precisamente utiliza la palabra resolución. Y en resolución, dice él, pues, ¿qué es lo que podemos apreciar? Pues que no es posible en absoluto, ni a partir de cada uno de esos supuestos, llegar a la esencia de la universidad, porque son asuntos genéricos y estamos buscando lo específico, lo ha dicho Marcelino muy bien, ni tampoco la intersección de los tres rasgos, tampoco nos produce en absoluto de manera que entonces, pues, ni la universidad se puede exclusivamente dedicar a enseñar virtudes humanísticas, ni satisfacer las pretensiones de los profesores universitarios, ni tampoco pues el punto de vista de los estudiantes universitarios, que lo que quieren es buscar la profesión sin preocuparse en absoluto por la esencia de la universidad. Y entonces, pues ya lo ha dicho Marcelino, él no se resigna y entonces propone otra vía, que es una vía, por supuesto, podríamos decir que en aquella época pues tenía su enorme importancia. Hoy día pues sonaría, claro, la palabra trascendente, pero hombre, si este es el lenguaje propio de
la Edad Media, ¿no? Pues, ¿y cómo es que lo usan? Le da la vuelta, claro, hace un análisis finísimo, que eso es precisamente el tercer apartado, ¿verdad? Pues esto es, ¿no? Y el resumen que ha hecho Marcelino es suficiente, y esto que he dicho yo, pues nada, es un pequeño añadido que tampoco supone mucho más, ¿no? Eso es, si en el primer bloque era un estado de la cuestión y definir, ¿no?, las coordenadas, ¿no?, desde las que iba a afrontar el problema y la vigencia del problema en sí, en este segundo ya entra en faena dialéctica, ¿no?, y ya mide, ¿no?, dialécticamente, pues cuáles son las fallas que podían tener los distintos posicionamientos, hasta el punto que arremete contra unas coordenadas positivistas, ¿no?, cuando dice que dichas coordenadas, aunque estimables, son peligrosas porque se erigen en evidencia absoluta e incondicionada. Entonces, ese rigor es solo, por lo menos, ingenua inocencia y, por lo más, fanatismo enmascarado. O sea, el golpe ahí es total. Y ya en el tercer bloque, del cual te paso la palabra, Tomás, pues ya llega a las conclusiones y directamente dice, se arriesga a dar una contestación de lo que es la universidad. Eso es, a la resolución que nos ofrece él, porque las otras tentativas de explicar lo que es la universidad pues son incompletas, precisamente porque no son genéricas y específicas, y él lo que busca es lo específico. Y entonces, pues, naturalmente él se arriesga y nos dice lo siguiente, ¿verdad? Lo que determina la esencia de la universidad es la idea de verdad. Así de claro lo dice y tajante, ¿verdad? La universidad es una institución consagrada al cultivo de la verdad. Entonces, claro, luego se pregunta, porque él había estado en el instituto, hombre, ¿qué pasa? Que los 10 años anteriores yo no tuve en cuenta la de la verdad. Y dice, no, hombre, no, se cultiva en otros lugares. Por supuesto que en su cátedra del Instituto Lucía de Medrano lo haría, estoy completamente seguro. Pero lo que dice es algo muy importante, otra vez vuelve a la idea de institución, y es que la universidad sería la institucionalización de ese cultivo. Claro, esto es una cosa importante. Y eso quiere decir, pues, que con normas específicas, con valores específicos y con un tipo de racionalidad genérica, pero aplicada precisamente a ese plan y a ese proyecto. Y miren por dónde, que claro, en este momento, esto yo se lo he oído tantas veces, se acuerda de la Academia Platónica. Es decir, que para él la Academia de Platón sería la primera realización histórica de esta institución que busca la verdad. Y yo entonces pues he estado recordando, y es verdad, es que prácticamente en todos los diálogos platónicos, sobre todo fundamentalmente, en el Menón y en el Protágoras, que yo recuerde ahora mismo, cuando los que discuten con Sócrates, los contertulios, podríamos decir, pues reconocen el valor que tienen las palabras de Sócrates y le dicen, estás muy acertado, eres genial. Y entonces Sócrates siempre dice, no soy yo, es la verdad. Vamos, constantemente está apareciendo esta referencia de Platón a la verdad, que está por encima de las opiniones o de las referencias o de los argumentos que puedan utilizar las personas singulares, ¿verdad? Y entonces, pues claro, aquí se enfrenta él ante un problema gordo, y es precisamente el uso. Bueno, quiero decir que en un contexto como el actual, estas palabras de que en la universidad, en la institución consagrada al cultivo de la verdad, lo podríamos poner en contraposición a lo que estamos viendo, de que, pues, sin ir más lejos, nuestro presidente, pues, en vez de guiarse por la verdad, pues ha plagiado, ¿no? Y esto es, podríamos decir que el ejemplo más claro de todo lo contrario a lo que se tiene que hacer en la universidad, ¿verdad? Bueno, y entonces él pasa directamente, bueno, porque esto que apunta a él es tan agudo que vale naturalmente pues eso, para enjuiciar cosas que están pasando ahora, vamos, en una palabra,
Bueno, entonces, esa distinción que hace él entre la verdad trascendente y la verdad trascendental, ¿verdad? La verdad trascendente, pues, se da por encima de toda actividad humana racional, Y entonces, pues claro, esto es propio, dice él, claro, esto es propio pues de la universidad medieval, que se funda pues en el dogma, en la revelación, en la creencia por la vía de la fe, pues en el dogma revelado, ¿no? Y esa es la clave de bóveda de todo edificio universitario. Y entonces dice don Gustavo, que es muy fino al respecto. En todo caso, esta consideración sobre la universidad, pues vale para explicar precisamente ese momento de la universidad, claro, pero no puede trasladarse al resto de la universidad. Al respecto, pues yo aconsejaría, ¿verdad? Porque me parece que es precisamente para entender esta defensa de la verdad trascendente, algunos textos auxiliares precisamente para enfocarlos desde el momento que los escribió, ¿verdad? Estos textos auxiliares, como por ejemplo Tiempo de silencio, este escrito del año 1996, pues fíjense ustedes que en este artículo, pues cuando llega a la tercera década de 1960, por supuesto, la tesis fundamental de don Gustavo en este artículo es que España en la época de la dictadura no fue un erial filosófico, sino que hubo filosofía. Y entonces al llegar a la tercera década, pues resulta que va de 1956 a 1965, pues aparecen figuras que son con los que él ha estado discutiendo, es decir, Tierno Galván, Aranguren, y señala precisamente la aportación de Fraga y de Barner a la publicación de El Capital, ¿verdad? Y en la cuarta década, 1966, démonos cuenta que esto es esa década en la que don Gustavo está preocupándose por la universidad, pues este texto donde él habla de la aportación del pensamiento español a la filosofía, pues eso, en esa década pues está la polémica entre Sacristán y Gustavo Bueno, que es esta misma década, ¿verdad? Quiero decir yo que este artículo viene muy bien precisamente para enfocarlo, para tenerlo en cuenta a la hora de entender lo que escribió en el 1961. Esta es la cuestión. Pero esto, pues naturalmente, tiempo de silencio. No se olviden de eso es Pero otro artículo muy, muy poderoso para entender lo que dice don Gustavo en el 61 es este también, que es Hace 50 años, que es un escrito que don Gustavo escribe en el 2013, vamos, que no es tan... pero en el que precisamente recuerda una conferencia que dio en el 1963, al año siguiente de escribir estos artículos, donde habla precisamente de tres grandes catedráticos de la Universidad Española, Zubiri, Ortega y Gasset y García Morente, y hace una referencia precisamente en el contexto de lo que podríamos llamar una concepción en alguno de esos filósofos, claro, naturalmente, pues Zubiri y García Morente no lo dice directamente, pero sí que estarían impresos de esta concepción trascendente de la universidad, ¿verdad? En tanto en cuanto, pues eran naturalmente creyentes y estaban insertos en eso que don Gustavo llama en este artículo, pues eso es, algo así como fundamentalismo nacional católico o católico nacional. O sea que aquí estamos en esta idea, ¿verdad? De que en el año 61, pues don Gustavo escribe eso sencillamente pues porque eran aquellos tiempos y la palabra trascendente cobra realmente sentido en función de estos artículos que estoy yo trayendo a colación.
Y no nos olvidemos tampoco de otro escrito monumental con el que podemos entender precisamente esta preocupación pues, por la filosofía escolástica, que es, en este caso, la escolástica española, que es el artículo sobre el alcance de una ciencia media. Este artículo que escriben en 1989, en el que don Gustavo pues, habla de ciencia media, porque que es la que está entre lo que podríamos llamar las metodologías alfa 2 y beta 2, de lo que serían las ciencias humanas, ¿verdad? Es la ciencia beta 1, vamos, entre alfa 2 y beta 2, pues está la ciencia beta 1, ¿verdad? Y lo hace precisamente pues porque Dios es omnisciente y esas realidades beta 1 pues no las puede conocer ni mucho menos por lo que podríamos llamar la ciencia de visión, ni tampoco por la ciencia de simple inteligencia. Y entonces, por eso, don Gustavo, que conoce perfectamente toda esa nomenclatura, pues vamos, se da cuenta, claro, que la escolástica española da un paso importante, gigantesco, justamente para salir al paso de esa posibilidad, vamos, de esa tradición medieval, y no se quedan en esa tradición medieval de lo trascendente, sino que la noción de ciencia de ciencia media, pues de alguna manera hace un... Bueno, esto en relación a lo que podríamos llamar los textos auxiliares para comprender esta referencia de don Gustavo a la verdad trascendente, que naturalmente se enfrenta, se opone a la verdad trascendental que se da en la propia actividad racional, y que mientras esta idea de verdad trascendente propia marcada por la revelación y por la creencia en el dogma, pues resulta que eso era las universidades medievales, claro, pero en el momento actual pues resulta que lo que tenemos que hacer pues es dedicarnos a trabajar sobre la materia a descubrir, y además de una forma reconstruyéndola constantemente, vamos, y por tanto no cabe en absoluto esa posibilidad, ¿verdad? De manera que es a mi juicio un uso muy agudo por parte de don Gustavo, porque con ella da cuenta de un momento importante de la universidad, que es la universidad medieval, ¿verdad? Y entonces, si primero habló de la academia platónica, la antigüedad, ¿verdad? Pues habla de la Edad Media, y luego habla pues bueno, no lo dice aquí, pero en los textos estos que he marcado yo, pues podríamos decir la escolástica española, que remedia naturalmente pues esa... Bueno, y entonces aquí se me ocurriría hacer una consideración que acaso tenga cierta relevancia, ¿verdad? Ese fideísmo de las universidades medievales, pues de alguna manera, que naturalmente es un extravío teórico, dice él, porque aunque esa referencia a la fe produce un sentido unitario a todas las especialidades, ¿no? Que en la Edad Media, pues como todo el mundo sabemos, pues era por un lado el derecho para ocuparse de la sociedad, ¿verdad? La medicina, el cuerpo, y la teología, el alma, ¿verdad? Eran disciplinas que estaban al servicio de la... pero todo ello envuelto por una unidad que era precisamente pues la revelación, ¿verdad? Y entonces lo que dice don Gustavo, que este fideísmo medieval supone un extravío teórico absoluto y además una negación de la esencia de la universidad, en tanto en cuanto pues queda negada por la Iglesia. Claro, esto es así de claro, ¿verdad? Y yo entonces planteo lo siguiente: esto puede aprovecharse precisamente para decir que aquel fideísmo medieval se ha transformado a través de una metamorfosis importante en lo que hoy llamamos fundamentalismo científico. Aquel fideísmo medieval es nuestro fundamentalismo científico más bien yo diría sencillamente que es la secularización de aquel fideísmo. Es decir, que la fe en la ciencia,
y creer que no hay otro lenguaje, y también si resulta que aquella idea de verdad estaba anegada o estaba inmersa en esa institución que es la Iglesia trascendente, pues en el presente, en el momento actual, en el presente en marcha, además de este fundamentalismo científico que en cierta medida, a mi juicio, es la secularización de aquel fideísmo medieval, pues luego tenemos un proyecto que, como todo el mundo lo sabemos, pues es la posibilidad de la creación de un ministerio de la verdad, que tiene que ver con el Estado, la otra institución de la que habla don Gustavo, y que este artículo nos arroja luz para decir que esa propuesta supone por parte de quien lo está haciendo otro extravío teórico, pero absolutamente impresionante, ¿verdad? Sí, es decir, en el sentido de que ahora la verdad, en vez de estar anegada por la Iglesia, pues va a estar anegada por el Estado. Y entonces pues estamos en las mismas y entonces hay que reaccionar. Claro, esto no puede en absoluto admitirse, ¿verdad? Es decir, que el artículo de don Gustavo, lo que he hecho yo en esta intervención es, por un lado, aplicarle los focos de escritos suyos posteriores de enorme importancia para entender lo que quiso decir el año 61, y por otro lado, al revés, la luz que arroja su texto para entender pues estos extravíos particulares de ahora, donde pues que hemos catalogado pues en creer que la verdad puede insertarse en la institución del Estado, o creer que la universidad solo es investigación científica, y que entonces pues aquí el principio fundamental pues es el fundamentalismo científico. A grandes rasgos esto es lo que a mí me ha sugerido ese tercer apartado del artículo de don Gustavo, que es la universidad. Muy bien, pues... Y paso la palabra. Para ajustarnos a la hora de la que más o menos disponemos, pues que arranque Marcelino y ponemos colofón a este tratado. No, completamente de acuerdo. Y para conectar y seguir en la misma línea que Tomás, habría que introducir también aquí el artículo de Ignoramus Ignorabimus, ¿no? Sí. Porque en la crítica que don Gustavo en este artículo hace a la concepción trascendente, ligándole a la luminosidad supuesta de la doctrina de la fe, pues argumenta que esta doctrina de la fe pues, nos lleva directamente a una suerte de agnosticismo radical, precisamente en la que caen los positivistas, es decir, para decirlo con palabras de Tomás, precisamente en la que caen los fundamentalistas científicos, ¿no? Porque cuando la ciencia del positivista conoce, diríamos, su campo, pues resulta que no encuentra ya otra reflexión posible que la de caer en la fe. Y esto, dice Gustavo Bueno, que encierra un profundo agnosticismo y que está en el secreto de esa concepción. Y además llama la atención, interesantísima esta cuestión, llama la atención porque es una diríamos, una idea que continúa a lo largo de la obra de Gustavo Bueno, incluso hasta su muerte, sobre la humanidad. En este caso habla no de la humanidad de los 7.000 millones, sino de la humanidad de los 5.000 millones, donde las religiones pues representan otra vez, las religiones budistas o las religiones musulmanas, como estamos viendo hoy, representan esa perspectiva, hoy ya quizás no tanto la católica, aunque en algunas universidades acaso sí, pero pueden representar esa perspectiva trascendente, ¿no? La de la religión del Islam o la de la religión de los budistas, que vendrían en esta humanidad a ser, y lo dice de hecho en un texto, dice, permitidme que lo cite, dice, en una humanidad cuyo vertiginoso crecimiento demográfico, 160 millones en el siglo I a II, 5.000 millones en el nuestro, está alterando la distribución de los individuos por religiones, aumento relativo del budismo, disminución del cristianismo,
pretender basar la unidad de convivencia, y muy en particular de la convivencia universitaria, en las creencias religiosas, constituye una peligrosa y suicida actitud que conduce directa o indirectamente, etcétera, etcétera, ¿no? No dicto más, simplemente, no leo más, simplemente es para que se vea perfectamente cómo esta idea es una idea que persiste y que se hace continua en las críticas que Gustavo Bueno hacia esta concepción trascendente. Y es muy importante también la crítica a esta concepción trascendente, porque de alguna manera está de alguna manera asumida en la crítica que después supone el papel de la filosofía en el conjunto del saber, porque Sacristán, en su libro, hace una crítica a una facultad de filosofía completamente teológica y donde estaría completamente obsoleta, y entonces donde la filosofía tendría que ser reducida a una suerte de instituto general o de instituto pluridisciplinar de las ciencias, etcétera. Y Gustavo Bueno, hay que suponer que parte ya de esta crítica, es decir, la filosofía en el conjunto del saber es una crítica a Sacristán, pero que parte ya de esta crítica que Gustavo Bueno ha hecho en 1961. Esta es la misma crítica, y algunos de sus aspectos aparecen en el año 1964 en las respuestas que da a un cuestionario de la revista Sorrico de Bilbao, de los estudiantes de Bilbao, que fue publicado en el Catoplepas número 140 y que se tituló Unamuno y la universidad. En esas respuestas sobre cuál es el papel de los profesores, cuál es el papel de los libros de texto, etcétera, se están incorporando argumentos de este artículo, y por eso también es muy interesante tenerlo en cuenta. Quería comentaros ya para finalizar y someterlo si acaso en unos minutos a vuestra propia crítica, la idea de que a mí me parece que en esta concepción de verdad trascendental, que el Gustavo Bueno remite fundamentalmente a la actividad racional, la verdad trascendental tiene que ver con la actividad racional, una actividad racional incesante que se va descubriendo, dice, en cada generación. Hay alguna serie de, por decirlo así, de coloraciones que nos permiten conectar el texto que voy a leer ahora con la idea de ego trascendental. No es que aquí se esté hablando del ego trascendental, pero seguro, y con la idea de trascendentalidad que Gustavo Bueno opone a la trascendentalidad kantiana, no a la trascendentalidad como condición de posibilidad, que es la kantiana, sino a la trascendentalidad, diríamos, mediterránea, o a la trascendentalidad del materialismo filosófico, que es una idea completamente distinta y que nos da la idea de racionalidad como recursividad también a lo largo de procesos. El texto está sacado de la página 10, de la página 10 según la impresión que tengo yo, y el párrafo es el siguiente, fijaos, dice: la verdad trascendental se nos da exclusivamente en la propia actividad racional, y no es sino el mismo resultado de esta actividad. Qué interesante esto. La verdad no se ofrece ahora como el predicado de una evidencia previa a los actos racionales, como sería en el caso de la verdad trascendente, esto lo pongo yo, sino como el resultado de esa racionalidad. No hay una verdad previa, sino que la verdad va descubriéndose, sino como resultado de esa racionalidad. Es decir, no hay, va descubriéndose en cada generación universitaria hasta el punto de que la propia tradición científica es siempre, idealmente, para el que la recibe con espíritu universitario, materia a redescubrir, no dogma. A la esencia de la verdad pertenece, pues, la reconstruibilidad racional, y después continúa, etcétera, etcétera. Bien, no quiero insistir más en ello, pero hay aquí una serie de rasgos, de coloraciones que podríamos ponerlos con esa idea de ego trascendental que viene después con los ensayos materialistas y que aparecerá en toda la obra, ¿no? Si no me equivoco, claro, por supuesto. Tomás. Quería comentaros últimamente, nada más ya para acabar, antes de que le des paso otra vez a Tomás, quería comentaros que para cualquier lector que además de leer este artículo quiera encontrar, como según la metodología que ha puesto Tomás, quiera encontrar otros textos, sería interesante leer un texto que aparece en el Catoplepas sobre
la función de la universidad popular. Es un texto un poco distinto y muy posterior, pero donde estas ideas que están en este texto aparecen recogidas en una parte suya. Sí. Es el número 5 del 2002. Muy bien. Eso es, seguramente, eso sí. Es. Pues y ya digo, a esta lista tampoco nos olvidemos de su Educación para la Ciudadanía en el 2009 o su escrito Educación para qué del 2012. O sea que y no nos olvidemos tampoco de qué es la filosofía, cuyo subtítulo, el lugar de la filosofía en la educación. O sea que como vemos, escribió, pues, y yo quería pedir permiso a Alberto, sí, por supuesto, para apuntar aquí lo que puede llamar un ajuste de cuentas al propio artículo, a una afirmación que hace don Gustavo al final, ajuste de cuentas. Y lo digo porque estoy seguro que si él viviera no nos lo perdonaría. No nos lo perdonaría, en absoluto. Le diría, pero bueno, ¿y esto qué es? ¿Ustedes no han visto lo que he puesto yo aquí? Pues esto no. Bueno, pues vamos allá. Fíjense, es muy rápido y esto lo digo porque es una de las tesis suyas de qué es la filosofía en el conjunto del saber. Como saben ustedes muy bien, él habla de ajuste personal de cuentas. Lo hace con el papel de la filosofía en el conjunto del saber, y bueno, pues yo voy a hacerlo con su venia, ¿verdad? Pues a este artículo donde, en el último párrafo, donde dice estar en la verdad. Y entonces él escribe, ¿no? Según esto, significa, según esto, no tanto estar adherido a un patrimonio concreto de proposiciones consideradas como definitivas, cuanto vivir en un estado de conciencia racional. Sí, abierto dialécticamente a toda eventualidad y dispuesto a rectificar cualquier posición. También, entonces, pues vamos a intentar rectificar. Verán ustedes, cualquier posición, si la prueba correspondiente así lo exigiera. Sigue abundando, ¿no? Estar en la verdad implica, pues, la libertad. Más adelante, estar en la verdad implica la paz. Y dice a continuación, es decir, la decisión de resolver los conflictos humanos por vía de la discusión racional. Entonces, claro, esto lo dice en el año, pues, 61, el año 61. Y yo estoy seguro que ahora mismo nos estaría echando una sonrisa de oreja a oreja, como hacía él, y entonces, si no decimos esto, no nos lo perdonaría. Y voy a su tratado sobre las instituciones, ¿verdad? Que es del año 2005, ¿verdad? O sea que han pasado muchos años y entonces, pues, allí cuando habla de la clase de instituciones, cuando se refiere a las instituciones pragmáticas, la clase 2 de estas instituciones pragmáticas es la clase segunda, la de las instituciones dialógicas. Y dice, incluiremos todas aquellas que se orientan a establecer cauces estables de comunicación o de interacción entre las personas. El diálogo no tiene como cauce único la laringe. Atención a esto, ¿verdad? Hay formas de comunicación no verbal ya en los cefalópodos, como puedan serlo en los humanos los sistemas utilizados por los sordomudos. Y añade, pero también podríamos hablar sin metáfora del diálogo de los cañones. O sea que los conflictos no pueden resolverse por la viva voz, por la laringe, sino que hay una institución que es la guerra y entonces, pues eso, la paz de la victoria. Entonces aquí don Gustavo pues nos dice esto, ¿no? Por la vía de la discusión racional, pues eso después de la victoria. Y eso quiere decir que ha tenido que haber cañonazos, ¿no? Es el asunto. Sí, estamos de acuerdo en que ese tipo de cosas pues hay que hacerlas porque son tesis posteriores y claro, que hay muchos años, ¿no? Claro, desde luego, eso no se oculta a nadie que lea los artículos y a nadie. Por eso es interesante lo que me parece, lo que has hecho, Tomás, y que yo te he seguido, que es introducir textos, aunque sean posteriores, que iluminan y contrastan el texto anterior. Por eso decía que, por ejemplo, la función de la Universidad Popular es un texto
muy interesante y muy importante para tener en cuenta y para que se vea cómo se ilumina el texto de la esencia de la universidad con relación ya a otros parámetros y a otro sistema que está funcionando, Gustavo Bueno. Y es obligado leerlo también. Es ese, lo que está diciendo Marcelino es este. Es este, sí, sí. Es obligado leerlo porque ahí los contrastes es mucho mejor, claro. Claro que sí, claro que sí. Pues esto, ¿no? Y es que además lo que hemos hecho es seguir su propia doctrina, es decir, no nos lo hubiera perdonado, ¿eh? Esto que dice él de ajustar cuentas, claro, es que hay que hacerlo, precisamente sí, en eso consiste la esencia de su filosofía, que hay un núcleo, este es un texto nuclear, luego un fecundo curso y luego pues un cuerpo y desde el cuerpo podemos naturalmente comentar estas cosas que están ahí escritas, claro. Con independencia de que vuelvo a repetir que se trata de un escrito, pues eso, absolutamente que tiene vigencia absoluta, vamos. Sí, sí, sí. A mí, de hecho, desde el punto de vista que dije antes, ya no solo desde las tesis que hace, ¿no? Sino es que desde el punto de vista metodológico de la puesta en marcha de esa característica propia de Gustavo Bueno, de acometer los problemas de esa manera dialéctica, a mí me parece canónico, vamos, canónico e imperecedero en este sentido, ¿no? Es decir, la metodología esta se mantiene aún en la actualidad, es decir, es el modo como hay que hacerlo. Claro. Eso. Muy bien, sí, señor. Muy bien. Bueno, pues por ajustarnos un poquito al tiempo, si os parece, si me permitís, me gustaría leer ese último parrafín que ha quedado por leer del artículo. Muy bien. Bueno, dice, en una humanidad que va a alcanzar dentro de pocos años los 6.000 millones de individuos, el cultivo de las virtudes universitarias deja de ser un lujo y se convierte en un deber. Y el desconfiar de la razón deja de ser una opinión y comienza a convertirse en un crimen. Un delito. Muy bien, Alberto, estupendo. Pues muchísimas gracias a los dos por vuestro tiempo. Bueno, ya sabes que nos tienes cuando quieras. A tu disposición, yo diría a tus órdenes, ¿eh? Yo a las vuestras. Venga. Muy bien. Pues nada, gracias por todo y que nos veamos en breve. Un abrazo. Vale. Bueno, Maríes, salió bien la grabación. Siento mucho lo de la interrupción, ¿eh? Gracias. Ella es una artista, hombre, es una artista en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Con el piano y con esto, ¿eh? Un abrazo muy grande, ¿eh? Mucho afecto y a seguir. Claro, a seguir, a consolarnos. Hasta luego, Tomás, Marcelino. Venga, hasta luego.